Ahora vamos a tener la oportunidad de comentarlo, pero en este momento nos está llegando la señal desde Brasil del cardenal Orani Tempesta. Vamos a escucharlo. Bela cidade da capital da Hungria. E bendizer a Deus junto com vocês por esse 52º Congresso Eucarístico Internacional. Estávamos programados para o ano passado, para esse momento, e com a transferência para esse ano e com as dificuldades atuais, não pudemos deslocar até vocês, mas através do vídeo faço minha presença e minha saudação de paz, especialmente ao meu irmão, Cardeal Peter Herdeux, que me convidou com muito carinho, esteve aqui no Rio de Janeiro para apresentar também esse 52º Congresso Eucarístico Internacional. Nós aqui no Rio de Janeiro sediamos o 36º Congresso Eucarístico Internacional em 1955. E sabemos que é realmente um momento muito bonito para uma arquidiocese, para uma nação, sediar um Congresso Eucarístico Internacional, assim como também as dificuldades e as lutas, ainda mais nesse tempo de pandemia. Mas fico feliz de poder estar com vocês e poder, mesmo de longe, aqui do Rio de Janeiro, abraçá-los e desejar um bom e santo Congresso Eucarístico Internacional a todos vocês. A sede do coração humano corresponde o Verbo feito carne, feito companhia. Essa presença tem um efeito totalizante no ser humano inteiro e todos os seres humanos. Uma vez integrados na comunhão com aquele que traduz e revela na integralidade o desejo misericordioso para o qual fomos criados, percebemos-nos participantes da força transformadora de Deus no mundo. A primeira parte da nossa conferência, a nossa fala, identifica a correspondência entre o desejo do coração humano por Deus e o desejo gratuito de Deus pelo homem, e despojando-se de sua majestade, faz-se um de nós. Mais do que isso, torna-se alimento que nos congrega e nos transforma em participantes da sua ação no mundo. A segunda parte da nossa conferência vai mostrar a necessidade de transformação. Muestra la necesidad de transformación del mundo y la consiguiente vocación de todos los bautizados a servir como levadura, como resultado de su pertenencia a Cristo. Nuestra arquidiócesis de San Sebastián de Río de Janeiro en Brasil lo está experimentando y está expresando así, de esta forma, la misericordia de Dios a través de acciones dirigidas a los más vulnerables que viven en la periferia humana de esta metrópolis. La tercera parte identifica a María, Madre de la Iglesia, su perfecta comunión con Cristo como síntesis perfecta de la acción del amor eucarístico, que manifiesta su identificación con la misericordia divina en la dramaturgia de la vida cotidiana. Primera parte, cumplimiento del deseo del corazón humano. Salmo 62, versículo 2. Dios, Dios mío, te busco, mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te anhela como la tierra seca, quemada y desolada. Incluso en el mundo secularizado de nuestros tiempos, el grito del salmista resuena con un significado impresionante. Son muchos los que viven en medio de las privaciones. Privación material, moral y espiritual caracterizan la inmensa pobreza a la que nos enfrentamos y la que estamos llamados a afrontar en respuesta a la llamada del Maestro, que nos interroga: dadles de comer. Pero como los apóstoles, nuestras capacidades también se ven limitadas y son desproporcionadamente minúsculas para poder satisfacer las infinitas necesidades de la gente. Tenemos solo 5 panes y 2 peces.
estos pescados. Sin embargo, esta inercia está lejos de frenar la Iglesia activa en el camino. Es más un signo de la misericordia del Señor que, a través de nuestra humanidad, crea encuentros con personas hambrientas y sedientas. De hecho, entre Él y nosotros, la desigualdad es infinita. La quinta Conferencia General de las Diócesis de América Latina y el Caribe, celebrada en Aparecida en 2007, destacó el cambio en la era en la que vivimos, que se ve caracterizada por una pérdida de percepción de la integración humana y, en consecuencia, la relación de la era mantenida con Dios, el mundo y los prójimos. Hoy en día, al hombre le parece que la sed y el hambre que se encuentra en uno mismo pueden satisfacerse con el consumo. Por lo tanto, las personas y los objetos se utilizan como objeto de un individualismo generalizado que está lejos de ser satisfactorio. Es más, exacerba el malestar creando desorden y desequilibrio en el mundo. Para profundizar en estos temas, a pedido del Santo Padre, tramitaremos también este tema de nuestra conferencia que se celebrará en Aparecida en el marco de la Asamblea General de las Iglesias Latinoamericanas, que también tendrá lugar este año. Así como la mujer samaritana busca la engañosa saciedad en la tisis, 5 maridos has tenido y el que te tiene no es tu marido, que básicamente no es capaz de saciar la sed inherente al ser humano. Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed. De hecho, uno se queda solo, se vuelve incomprensible para sí mismo, su vida pierde sentido. Si no recibe amor, no puede encontrar el amor, no puede participar en él y no puede hacer que el amor sea suyo. La sed se manifiesta en el Señor cuando le pidió a la mujer samaritana, dame de beber, que indica la sed del corazón humano. El mismo deseo vuelve a manifestarse en la cruz. Así el Señor declara su papel principal en su relación con el hombre. El resultado del encuentro de esta sed, que muestra la misericordia de su corazón y el corazón humano, que está sediento de Dios, es la transformación que se manifiesta en el siguiente testimonio. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Pues no somos nosotros los que justificamos a nosotros mismos por nuestras fuerzas y acciones, sino nos vemos justificados por la gracia de Dios. Siempre es Él el iniciador, o Él toma la iniciativa. En cierto sentido, esta mentalidad ordinaria y funcionalista de la actualidad también se infiltra eventualmente en las manifestaciones de religiones donde uno quiere alcanzar la fe de inmediato, solo para mostrar los resultados personales. En este sentido, el Papa Francisco también llama nuestra atención sobre la tentación de un cierto pelagianismo insidioso que parece como si vinculara la vida de la gracia a unas pocas estructuras humanas, como si Dios obedeciera la manifestación de una práctica humana. También advierte del riesgo de una fe subjetivista y encarnada que trata de domesticar el misterio en el marco de un gnosticismo que preferiría Dios sin Cristo, Cristo sin la Iglesia sin las personas que la integran, como si el conocimiento humano alcanzado por sí sola podría agotar la comprensión de Dios. Todo esto en última instancia da como resultado que la Iglesia
se reduzca a una pieza de museo o propiedad de unos pocos, lo cual no es atractivo porque es incapaz de satisfacer los deseos del corazón humano. Sin embargo, Jesucristo también es capaz de romper con nuestros esquemas aburridos en los cuales intentamos aprisionarlo y nos sorprende con su continua creatividad divina. Así nos alcanza la elocuente atención de San Ambrosio. Y tú no vienes al templo para dar algo a los pobres, sino para quitarles algo. Por lo tanto, el empobrecimiento de la vida de la comunión santa está ocurriendo, que se debe considerar como un servicio que se consume, que no toca las profundidades de la comunidad del corazón, permanece indiferente a la vida de gracia. De hecho, al inicio de una existencia cristiana, no se trata de una decisión ética o de una gran idea, sino se trata de un encuentro con un acontecimiento, con una persona que da a nuestra vida un nuevo horizonte y, por tanto, una dirección definida. En la parábola de los 10 leprosos, que se puede leer en el Evangelio de San Lucas, encontramos un ejemplo adecuado de que el encuentro con el Señor puede reducirse a un interés puramente funcional. Allí, solo uno de los 10 sanados regresa para dar gracias. Ese samaritano, como lo menciona el Evangelio, se da cuenta de que además de la curación también ha encontrado el sentido de su propia vida manifestado a través del rostro humano concreto de Jesús. Así que vuelve para entablar un nuevo tipo de relación con la persona que ha cambiado su vida. La curación ya no era suficiente, también necesitaba satisfacer su sed del sentido del intelecto. El misterio del hombre solo se aclara verdaderamente en el misterio del Verbo encarnado. También en este sentido exclama San Juan María Vianney, refiriéndose a la Eucaristía: el alma solo puede alimentarse de Dios. Solo Dios puede ser suficiente para ella. Solo Dios puede satisfacerla. No hay ninguna otra cosa, solo Dios, que pueda saciar esta hambre. Los otros leprosos, que ya habían satisfecho sus necesidades inmediatas, continuaron su camino sin dejar que el que los encontró les cambiara la vida. Esta vez Jesús expresa nuevamente su sed misteriosa por el corazón humano. ¿No han quedado limpios los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Con esto el Señor quiere decirnos que su corazón desea el completo renacimiento de su creación. El Señor quiere sanar al leproso de nuestra mundanalidad. La arquidiócesis de San Sebastián de Río de Janeiro se enorgullece de presentar a nuestros visitantes una estatua del Cristo Redentor con los brazos abiertos en uno de los puntos más altos de nuestra ciudad. Este monumento, que hoy en día ya forma parte del paisaje urbano de Río de Janeiro, nos sirve de atracción, tanto para ser llamados a nuestra misión como para ser tentados por nuestra indiferencia. Si pensamos en cuántas veces caminamos por la ciudad sin darnos cuenta de este abrazo desde nosotros, que busca alcanzar a todos aquellos que más la necesitan, es demasiado fácil dejar que la indiferencia se apodere de nosotros en forma de rutina frente a la realidad. Todo parece convertirse en parte del paisaje y la vocación, la llamada del Señor, se desvanece a medida que el milagro de la realidad se desvanece también. Pero el Señor es fiel y no nos deja en medio de nuestras propias debilidades. Con el aliento de su Espíritu siempre trae una novedad que rompe los obstáculos y solidifica su llamado en una fuerza renovada. Así,
No nos turbaremos cuando la tierra se estremezca, cuando los montes caigan al mar, sino triunfaremos sobre todo esto con Él que nos ama. Pero tal como el pueblo de Israel se regocijó con la reconstrucción de Jerusalén, también nosotros podemos decir: no te entristezcas, porque el gozo en el Señor es tu fuerza. Porque el Señor vino a nosotros y restauró la dignidad humana. Cuando San Juan Pablo II nos enseña la salvación del mundo, es el terrible misterio del amor en el que se renueva la creación, es en su naturaleza más íntima la plenitud de la verdad en el corazón humano, en el corazón del Hijo unigénito, y a través de él se hace posible la justificación de todos los corazones de aquellos que han sido ordenados eternamente en permitir que se conviertan en hijos de Dios y ser llamados a la gracia y al amor. Es precisamente este nuevo pueblo el que está llamado a contribuir a la reconstrucción del nuevo mundo. Este es el cuerpo de Cristo, su Iglesia. La Iglesia, por tanto, vive en el marco del misterio de la salvación, porque este es el principio fundamental de su vida y de su actividad. En este sentido, la Iglesia no puede ignorar el mundo en el que se inserta, teniendo en cuenta sus expectativas y deseos. Por el contrario, la Iglesia es el instrumento de la transformación. La carta a Diogneto, ya en los primeros siglos, habla sobre este rasgo constitutivo. En resumen, lo que en la carne es el alma son los cristianos en el mundo. El alma impregna a todos los miembros del cuerpo, así como los cristianos están presentes en las ciudades del mundo. El alma también habita en el cuerpo, pero no es del cuerpo. Los cristianos también viven en el mundo, pero no son de este mundo. Viven en su propio país, pero aún así son recién llegados. Participan en todo como ciudadanos, pero todos lo soportan como extranjeros. Donde quiera que estén, están en casa en el extranjero, pero cada hogar les es ajeno y están transformando el mundo. El pueblo de Dios es la levadura para el mundo, son iguales para todos, pero son portadores de una novedad absoluta en el sentido concreto de la existencia. De hecho, la Iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, mantiene esta buena noticia, la buena noticia de la palabra encarnada a lo largo del tiempo y de la historia. Se ha despojado de sí mismo, ha tomado forma de siervo y se ha hecho como los hombres. El que lo encontró al mismo hombre y los demás. No es el hijo del carpintero, pero los ojos de la fe tenían el mismo significado de la vida, porque mis ojos han visto tu salvación. El deseo del corazón humano por el infinito, entonces, reconoce la unión perfecta en el encuentro con Jesús. El Logos, el intelecto eterno, este Logos se ha convertido ahora de verdad en nuestro alimento como amor. La Eucaristía nos une con el acto de entrega de Jesús. No solo recibimos estáticamente el Logos encarnado, sino que nos convertimos en partícipes de la dinámica. Aquí está el expresivo discurso de San Juan de Boca de Oro al respecto. Porque, ¿qué es el pan? El cuerpo de Cristo. ¿En qué se convertirán los que lo consumen? El cuerpo de Cristo. Pero no habrá muchos cuerpos, sino uno solo. Porque como el pan se ha hecho uno, aunque incluye muchos granos de trigo, y estos granos de trigo, aunque no son visibles, todavía forman parte del pan, de modo que su separación desaparece en su perfecta y mutua fusión. De la misma manera, somos nosotros también unidos con Cristo. La misericordia de Jesús, pues, nos encuentra hoy como hace 2000 años y nos llama a vivir
según el mandamiento de la unidad del amor a Dios y al prójimo. La Iglesia vive constantemente el sacrificio redentor y no solo de un recuerdo lleno de fe, sino en una relación real. Porque este sacrificio sacramentalmente inmortalizado se hace presente en toda comunidad donde es ofrecido por las manos del siervo consagrado. De este modo, la Eucaristía ofrece también al pueblo de hoy la reconciliación que Cristo ha alcanzado de una vez por todas a todos los hombres de todos los tiempos. Participando en la misión del Maestro que lo envía, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros también, la Iglesia se transforma en lo que predica. Ya San Agustín explicó que la Eucaristía nos une con el cuerpo del Salvador y nos hace miembros de él para que podamos convertirnos en lo que hemos recibido. Por tanto, el deber sagrado de la Iglesia es ser pan para todos los que padecen hambre, los que pasan hambre. Para todos los que preguntan, Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. La Iglesia se ofrece. Cristo, al dar su sacrificio a su Iglesia, también quiso abrazar el sacrificio espiritual de la Iglesia, que está destinado a ofrecerse a sí misma junto con el sacrificio de Cristo. La Eucaristía obliga a todos los que participan en ella a cambiar su vida, la suya y la del mundo entero, que es un anticipo de la alegría plena prometida por Cristo. En cierto sentido, es un presagio del paraíso. Así que somos portadores de la esperanza. Para este aspecto totalizante e referente à Eucaristia. Eu não posso ter Cristo só para mim, posso pertencer-lhe somente unido a todos aqueles que tornaram ou tornarão seus. A comunhão tira-me para fora de mim, mesmo projetando-me para Ele, e deste modo também para a união com todos os cristãos. Tornamo-nos um só corpo, fundidos todos numa única existência. Então, este mistério da fé, que se celebra todos os dias, até a consumação... Este misterio de fe que celebramos todos los días hasta el fin de los tiempos llama a todos los que participan en él a hacer fructífera su labor. Es inconcebible que una comunidad unida en la Eucaristía no abrace la plenitud de la realidad, incluida el deseo de cambiarla. Porque como el cuerpo sin alma está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El apóstol Pablo considera que la comunidad cristiana en la que el partidismo y la insensibilidad hacia los pobres ocurren como algo indigno para participar en la cena del Señor. Esta llamada que transmite al mismo Cristo en el momento del lavado de los pies. Es importante que antes de la primera celebración de la Eucaristía, Jesús vuelva a testificar de su abnegación comunicándolo a los apóstoles y en consecuencia a nosotros mismos, estableciendo una conexión inseparable con el sacramento de la santidad entre él y quienes lo reciben. Por eso la Eucaristía, al construir la Iglesia, crea una comunidad entre las personas. Todos están llamados a participar de este sacramento, que toda lengua proclame para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Este extraordinario encuentro personal con el Señor, que responde aquí y ahora a las necesidades más profundas del corazón humano, nos lleva necesariamente a predicarlo. Respondemos al amor que nos toca con una vida cambiada, que desborda con la siguiente exclamación: la primera motivación para la evangelización es el amor de Jesús que hemos recibido, la experiencia de que Él nos ha salvado, que nos hace amarlo cada vez más.
Como los discípulos de Emaús, sentimos que esta llamada nos hace actuar y partieron a esa misma hora y volvieron a Jerusalén. Ya no podemos solo prestarnos atención a nosotros mismos, sino movernos en la otra dirección y compartir el evento del encuentro. Allí encontraron a los 11 y a sus compañeros justos. Así vivimos hoy el encuentro con el Señor en la Eucaristía. Romper el pan, como se llamó originalmente la Eucaristía, está siempre en el centro de la vida de la Iglesia. Y con el paso del tiempo, Cristo revela a través de él en el misterio de su muerte y su resurrección. Y se declara la luz del mundo. Y la Eucaristía es ante todo una luz porque la liturgia de la Eucaristía está precedida en cada misa por la liturgia de la palabra de Dios, y las dos mesas como mesa de la palabra y del pan forman una unidad. No es una coincidencia en el resplandor de sus corazones fuera, provocado por su encuentro con Jesús resucitado cuando les explicó las Escrituras. Mientras estaban sentados a la mesa, él tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y se lo entregó. Entonces sus ojos abrieron y lo reconocieron. Jesús provoca indignación entre sus seguidores cuando dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Luego pasa de una presentación básica de su misterio a una explicación de un carácter eucarístico particular. Ante esta indignación, este escándalo, la respuesta de Pedro enfatiza la palabra que da sentido a la vida. Señor, ¿a quién acudiríamos? La enseñanza que te da la vida eterna es tuya. Se convierte así en portavoz de todos los apóstoles y de la Iglesia de todos los tiempos. La palabra de Dios y la liturgia eucarística están orgánicamente conectadas porque la Escritura es de gran importancia en las celebraciones litúrgicas. Al hacerlo, se les anima a publicitar esto, cuyo fruto es el trabajo. San Juan Crisóstomo Boca de Oro interpreta elocuentemente este pasaje. Inclinémonos siempre ante Dios, sin contradicción, aunque su palabra parezca contradecir nuestro intelecto, que tu palabra prevalezca sobre nuestro intelecto. Así que acerquémonos también al misterio, a la Eucaristía, no sigamos lo que viene de nuestros sentidos, sino permanezcamos fieles a su palabra. Su palabra no puede desviarnos. De esta manera, el don que el Señor nos da también nos llama a la tarea de la redención. La Iglesia no recibió la Eucaristía de su Señor Cristo como uno de los otros dones, incluso el más precioso, sino como el don, porque Cristo se da a sí mismo, a su propia persona en su santa humanidad y a toda su obra de salvación en él. Por otro lado, nuestro mundo, que se centra en el individualismo, es incapaz de satisfacer la búsqueda de sentido del hombre y al mismo tiempo es incapaz de construir la sociedad, que se manifiesta en la debilidad y la anemia social. Cuando la vida interior de un individuo está encerrada en sus propios intereses, no hay lugar para los demás. Los pobres ya no pueden entrar, ya no oye la voz de Dios, no se regocija en la dulce alegría de su amor. ¿Qué hombre es el que te acuerdas, hijo de hombre, que lo cuidas? Como participantes de la gracia misteriosa de Dios, nosotros mismos nos vemos obligados a expresar esto.
Aunque imperfectos, experimentamos la felicidad inherente a la Santa Trinidad y queremos compartirla con todo el mundo. En la circular de la Misericordiae Vultus, el Papa Francisco nos recuerda que la Iglesia es testigo de la gracia, como ya lo ha experimentado. La Iglesia está llamada a ser el verdadero testigo sincero de la misericordia, proclamándola y viviéndola como centro de la revelación de Jesucristo. Del corazón de la Santísima Trinidad, de las profundidades del misterio de Dios, fluye y fluye incesantemente un gran proceso de misericordia. Una ciudad tan a menudo indiferente al prójimo siempre puede encontrar la mirada misericordiosa del Señor a través de todos aquellos que desean estar presentes. Especialmente entre los más vulnerables. En este espíritu participamos en la tarea del Hijo y del Espíritu Santo, por lo que los ciegos ven, andan cojos, los leprosos quedan limpios y el Evangelio se predica a los pobres. El pueblo de Dios, porque ama al Señor, quiere responder con la gracia llena de amor a la que ha sido llamado. Declaramos esto, aunque de manera imperfecta, en nuestro amor por nuestro prójimo. Después de todo, si alguien afirma que amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Por lo tanto, el amor por nuestro prójimo no puede limitarse a un mero sentimiento. Esto puede verse como una chispa inicial, que sin embargo pronto decaerá por falta de voluntad. Como resultado del sacramento en el Señor, nuestra voluntad y nuestro pensamiento se transforman cada vez más en la mirada con la que Jesucristo miraba las cosas. Como resultado, el hombre debe ser examinado en su totalidad. El desarrollo humano es, de hecho, si no es el desarrollo de la persona en su totalidad y todas las personas, no es un desarrollo real. Esto se afirma el Papa Benedicto XVI cuando se refiere al mensaje central de la Progressio Popularium del Papa Pablo VI. De esta manera, los signos evidentes de la presencia de Dios son vivencia personal y comunitaria de la felicidad, evangelización de los pobres, conocimiento y cumplimiento de la voluntad del Padre, martirio por la fe, acceso a la creación para todos, perdón mutuo, sincero y fraterno, la aceptación de la riqueza de la diversidad y el respeto, y la resistencia a la tentación y la lucha contra la esclavitud del mal. Todos los elementos que pueden contribuir al desarrollo de la vida de los cristianos, ya sean familiares, sociales, culturales, económicos o políticos, son fundamentales. Por tanto, es un deber importante de la Iglesia proclamar y promover la liberación de millones de personas y esforzarse por hacerla universal. Es importante señalar que esta liberalización no debe limitarse a los aspectos enumerados, económicos, políticos, culturales y sociales. Tampoco puede ser expresión de ninguna estrategia práctica o incluso eficacia a corto plazo. La liberación debe incluir ante todo la apertura al absoluto para tener en cuenta la integridad humana. Sin una consideración apasionada del anuncio de Dios
quien ama a todos los seres humanos infinita y plenamente, declara su amor por Cristo crucificado y resucitado por nosotros. Cada organización eclesial se convierte en una organización cívica adicional, vaciando así la esencia de su misión de Cristo. Por esta razón, debemos prestar atención a la realidad en términos de sus manifestaciones en nuestra dirección. Hagamos realidad la palabra, practiquemos los actos de justicia y amor en los que esta palabra da fruto. No practicar, no darnos cuenta de la palabra, significa que construimos sobre arena. Nos atenemos a la idea pura y denegamos en fideicomismos, gnosticismos, que no da fruto, sino que hacen infructuoso su dinamismo. Entre los diversos problemas de nuestro mundo moderno es fundamental tener en cuenta los que afronta la familia, ya que el bienestar del individuo y de la comunidad humana y cristiana está íntimamente ligado a la posición favorable del conyugal y la familia. En efecto, la primera y original expresión del carácter social de una persona se da en el matrimonio y en la familia. Como resultado, la presión que ha tenido que soportar la dignidad de esta institución tiene un impacto terrible en la sociedad. Una cultura individualista hace que sea muy difícil desarrollar la capacidad de ayudar a otro. Dentro de una familia, esto a veces se manifiesta en nuestra incapacidad para dar generosamente. Esta perspectiva de las relaciones temporales conduce, en última instancia, a la proliferación de un tipo de vínculo familiar impulsado por una escasez cambiante de deseos y circunstancias. Con estos débiles fundamentos de actitud, existe la dificultad de ver la vida como un regalo, lo que puede llevar al extremo de prestar importancia a la deshonestidad del aborto y la eutanasia. En este sentido, es esencial en la declaración apostólica del Papa Francisco llamada Amoria Laetitia que las acciones pastorales se reflejen en un genuino esfuerzo evangelizador y catequético, en conexión real con las preocupaciones reales de la persona y no meramente en la preocupación general por la familia. La realidad entonces nos lleva a una conversión misionera. Este encuentro con el Señor no es una respuesta a las más profundas expectativas del ser humano. Nuestra arquidiócesis ha brindado una presencia bienvenida para las madres y los niños a lo largo de los años a través de una serie de iniciativas e instituciones. Es bueno ver cómo el Señor está trayendo nuevas formas para llegar a aquellos que se han quedado solos por la lógica del mundo individualista. La misión profética también está presente. La forma de vida en la que proclamamos que la gracia del Señor abraza cada momento de la vida atrae a grandes multitudes a la playa de Copacabana cada año. La Iglesia peregrina, en su misión profética, no puede ignorar nada que degrade la dignidad humana. El Concilio Vaticano II ha dejado bastante clara la lista de atrocidades que los seres humanos son capaces de cometer. Por otra parte, todo contra la vida humana, cualquier forma de asesinato, el genocidio, el aborto, la eutanasia y el suicidio intencional, todo lo que viola la integridad de la persona humana, la mutilación, la tortura física o mental, el uso de la coerción, todo mental que viola la dignidad humana, inhumanos, las condiciones de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, el trato de niños y niñas en condiciones degradantes de trabajo que hacen los trabajadores simplemente
hacen de los trabajadores simple medio de lucro y no se ven como personas libres y responsables. Todos estos y similares son atrocidades sin duda vergonzosas y mientras destruyen la civilización humana, contaminan a sus perpetradores en lugar de a los que sufren la injusticia y son los más opuestos a la reverencia del Creador. La vida humana tiene un valor interior que solo puede entenderse a partir del Verbo encarnado. Es siempre un valor por la dignidad personal de la criatura humana en sí mismo, como prueba radicalmente el nacimiento de Cristo mismo. Entonces, estos son derechos naturales, universales e inviolables que nadie, ya sea individual, grupo, poder o Estado, puede alterar o peor aún ignorar, porque estos derechos provienen de Dios mismo. De esta forma, el respeto a la persona humana va más allá del ámbito de la ética individual y se convierte en el criterio último, una especie de pilar para la construcción de la vida, construcción de la sociedad, ya que la finalidad de la sociedad en su conjunto es la persona. Es cierto que la Iglesia, que por su función y competencia no está en modo alguno entremezclada con la comunidad política ni ligada a ningún sistema político, es a la vez signo y protección de la trascendencia de la persona humana. Por su parte, los creyentes mundanos en Cristo no pueden permanecer indiferentes, ajenos o inactivos ante tal tentación de la inmovilidad social. El creyente secular en Cristo debe recordar que en interés del bien público tiene el derecho y al mismo tiempo el deber de ejercer su libertad de voto, y la Iglesia considera digno y respeto el trabajo de quienes se dedican al bien del Estado, al servicio de sus semejantes y soportan la carga de este oficio. De hecho, lo que favorece a los pobres requiere que se presta especial atención a los profesionales católicos responsables de las finanzas de las naciones que promuevan el empleo, a los políticos que deben crear las condiciones para el desarrollo económico de los países a fin de que su fe a recibir adecuada orientación ética. Parte 3. La Virgen María es la síntesis perfecta de la relación entre la Eucaristía y las obras de amor resultantes de tal sacramento. Él es quien perfectamente conectada a la voluntad ella está perfectamente conectada a la voluntad del Padre, se ajusta a su voluntad sin interferir en nada. María es virgen en todos los sentidos. En ella, la obediencia es perfecta sin obstáculos, llena de gracia. El misterio, el sentido último de la vida, cobra vida en ella. Su vida, definida por el Verbo encarnado, se despliega y se entrega a la voluntad del otro. La Virgen Madre, Madre de Dios, la Virgen Madre de los saludos angélicos, todas las edades lo llaman bienaventurada por su presencia, porque lleva otra presencia dentro, lo que hace que el niño salte en el vientre de Isabel. Es un hermoso ejemplo de nuestra presencia mundana, nosotros que llevamos un tesoro en una vasija de barro, María de Belén, la que junto con los pastores y los sabios de Oriente se maravilla del intelecto que se ha hecho hombre. La Virgen María que se ofrece se da cuenta de que la ofrenda de Dios viene de arriba, quien trae una espada y al mismo tiempo se va en paz. La Virgen María exiliada es ilegal pero nunca sin apoyo. Ella que siempre confía en la providencia y la siempre
siempre la lleva en el corazón. La Virgen María es sufriente, la mujer que experimenta el dolor, nuestro Salvador. Al pie de la cruz nos abraza como a sus hijos. La María alegre siente el gozo de la resurrección como solo ella podría. Madre de la Iglesia, el Espíritu Santo que está tan cerca de ella, se está manifestando ahora en todo el mundo. Hace todo lo que diga María, nuestra Madre. Resume todos sus hechos en esta exhortación. Siempre está atenta a las necesidades del presente, intercediendo por el Hijo. Depende de nosotros, en nuestro beneficio. Haced lo que ella dice. Por otro lado, mientras prestamos atención a su palabra, qué difícil es para nosotros hacer todo. La Virgen María es un ejemplo de estos actos de gracia. Es ella quien más lleva la Eucaristía. Nos volvemos al Señor para transformar nuestro corazón a través del cuerpo y la sangre de Jesús. Gracias por su atención. Cuanto más se dirigen a Dios en este Congreso Eucarístico Internacional y con la ayuda de la Eucaristía, en el momento de romper el pan, compartamos con los más necesitados. Danos lo que más necesitamos. Y así el cardenal Orani Tempesta, el arzobispo de Río de Janeiro, ha concluido su exposición en este Congreso Eucarístico, que tenía como tema establecer la conexión que existe entre la Eucaristía y la vida práctica, la acción práctica, ¿no? Y él hizo un recorrido, digamos, básicamente por la enseñanza conocida de la Iglesia sobre este tema, pero no quiso quedarse solamente en esta conexión entre la Santa Eucaristía y la acción, sino que quiso abordar también la conexión de la Eucaristía con la vida familiar, con la familia, y la última parte dedicada al papel de la Santísima Virgen María en el crecimiento de la devoción eucarística, ¿no? Sí, correcto. O sea, creo que el cardenal ha hecho lo que corresponde en el sentido de hacer una catequesis, una enseñanza de la doctrina tradicional de la Iglesia, inclusive citando documentos más recientes del Papa Francisco y dándonos una lección episcopal de cómo debemos nosotros tratar de iluminar nuestra vida cotidiana, sea las diversas áreas de la vida laical, desde la experiencia eucarística, del encuentro con nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, que es el elemento que hemos estado resaltando desde el inicio, que es el hilo conductor del Congreso Eucarístico Internacional, ¿correcto? Que es el reinado de Jesucristo en el mundo, nace de la experiencia eucarística y debería llevar a experiencias concretas de cambio en todas las áreas. Ha habido algunas citas interesantes como la que me mencionaste previamente, de la complejidad de la experiencia eucarística en el alma del ser humano. O sea, porque ¿cómo explicamos el hecho de recibir el cuerpo de Dios y cómo eso nos transforma y nos lleva a cambiar el mundo? Quizás es uno de los elementos más interesantes que tú mientras escuchábamos compartimos previamente y me pareció iluminador, ¿no? Sí, y uno de los temas interesantes fue el hecho que Monseñor Tempesta, que por razones del COVID, por la crítica que es la situación del COVID en el Brasil, no ha podido viajar a la Unión Europea, no ha podido viajar a Hungría. Entonces, lo que ustedes han visto es el mensaje que él preparó para ser transmitido en diferido, y él, digamos, trabajó con un equipo de producción para presentar un video un poco elaborado que en algunos momentos mostró, por ejemplo, varias de las actividades sociales que a través de la Cáritas Arquidiocesana, la Arquidiócesis de Río de Janeiro presenta, ¿no? Claro. Y no se quedó en una visión meramente sociológica de lo que significa verse movido por la Eucaristía a servir a los más necesitados, por supuesto a los pobres, sino que fue también bastante claro en la conexión que existe con la defensa de la vida, ¿no? Correcto. Y mencionó cómo la marcha por la vida en Brasil ha sido algo, especialmente en su arquidiócesis de Río de Janeiro, uno de los eventos que ha ido creciendo más rápidamente y que
hoy en día él decía con un cierto orgullo pastoral, digo orgullo en el buen sentido, ¿no? Como la marcha por la vida llena Copacabana, ¿no? Claro. ese malecón y famosa playa pues carioca, ¿no? Y eso es uno de los ejemplos fascinantes donde la Eucaristía, la experiencia eucarística debería transformar y transforma de facto el contexto, incluso las enfermedades sociales de nuestra época histórica, porque la pérdida de conciencia de la dignidad absoluta de la vida de una criatura en el útero de su mamá desde el momento de su concepción es una de las enfermedades más terribles de nuestro tiempo. O sea, creer que eso es simplemente un pedazo de carne y no entender la gravedad del aborto, más allá de la tragedia que una pobre señora puede experimentar. Pero ¿cuál es el problema de dar a la luz la criatura? Entonces, lo que ha dicho el cardenal Oraní es muy interesante porque es una experiencia en Estados Unidos en los años 70 poderosísima, en donde la profecía provida ha salvado muchas veces la vida cristiana en ciertas regiones donde había estas crisis eclesiales. Otra cosa que quisiera resaltar es que hace décadas en estos congresos y encuentros eclesiales, las catequesis se les dan a cardenales y obispos del mundo entero. Así es. Lo que está implícito es que la verdad es una sola y que porque, más allá de que el obispo venga de una región totalmente diferente, la verdad que enseña como maestro, y por eso los escogen a ellos, es una sola. Y entonces un obispo que viene de América Latina en Budapest, o sea, en Europa Central, hace brillar el concepto clarísimo de la única verdad de la cual todos los obispos deberían ser maestros, de la única y verdadera verdad. No hay novedades. La novedad es la creatividad, como le enseñas en el sentido, si eres más interesante, más creativo, usa los medios modernos. Pero la verdad que un obispo debe enseñar y por la cual debe morir es una sola. Sí, y efectivamente nosotros conocemos pastores que tienen muchas diferencias en sus habilidades para explicar las cosas, ¿no? Y lo notamos nosotros en la diferencia que tienen algunos sacerdotes para poder ser más vívidos en la manera como explican, otros traen más a la memoria la enseñanza tradicional de la iglesia, frases de grandes santos que siempre encajan perfectamente bien. Pero fuera de esas habilidades, lo importante es recordar la enseñanza fundamental de la iglesia, la verdad de la iglesia. Y en este caso de la Eucaristía, el centrarnos en el aspecto de recordar que la Eucaristía no es una de las grandes cosas que nos ha dejado el Señor como parte de la fe católica. Es el mismo, es el centro, es la cúspide, culmen de nuestra experiencia cristiana y al mismo tiempo base misma de la experiencia cristiana, porque como decían los mártires del norte de África, sine Dominicus non possum, sin el domingo no podemos, ¿no? Sin el día del Señor, y se referían específicamente a la celebración de la Eucaristía, porque eso es lo que está prohibiendo el emperador. El emperador está prohibiendo que se celebrara misa. Tú, si quieres, podías ser cristiano siempre y cuando no celebrara la Eucaristía. Y se acabó, ahí ya no hay cristianismo. Claro, efectivamente. Inclusive es muy interesante porque Hilarión, que es un hombre de un peso pesado, llamémoslo así, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, es el ministro de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, que como todos sabemos es el más poderoso internacionalmente. Lo dijo, no existe eclesiología y teología y Eucaristía separadas, son la misma cosa. Está diciendo lo mismo de otra manera, es decir, que la experiencia de la Eucaristía es el epicentro de la vida cristiana. El bautismo nos da el acceso, nos transforma y nos prepara. Y es el culmen de la experiencia del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El tema del COVID y la dificultad de haber podido ir a misa es muy interesante porque, por un lado, ha sido una tragedia para muchos. Es decir, yo he visto señoras llegar a Europa de paseo de América Latina y ponerse a llorar sin parar porque pudieron ir a misa a comulgar un día en Madrid. Pero llorando que no podían creer haber podido recibir a Jesús de nuevo. Entonces, por un lado, la tragedia de no haberlo podido recibir. Por otra, una dieta semejante nos hace recordar que cuando estamos tan aburguesados, tan acostumbrados, casi rutinizados, la Eucaristía, cuando uno no la puede recibir, es todo tu cuerpo, físicamente, tu alma, tiene un hambre de Dios que cuando lo vuelves a recibir te das cuenta del tesoro que tenemos y que, como decía también Hilarión, lo mencionó, es una transformación total de nuestro ser.
cómo entender este milagro de la deificación, que es casi, o sea, impensable para otras religiones monoteístas. Hay algo que nos distingue a nosotros totalmente. No solamente hacemos oraciones para hablar con Dios, o Dios nos ha dado, tipo pues en el Antiguo Testamento, Cristo trae esta comunión personal total con Dios a través de la Eucaristía. Es algo verdaderamente, decir milagroso se queda corto. Sí, es verdad. Es el uso limitado de la palabra milagroso, ¿no? Porque es simplemente la única manera de entender la grandeza de la Eucaristía, y esta era una de las cosas que decía Pedro Julián Eymar, ¿no? Este gran santo francés de la Eucaristía, decía: la única manera de entender la grandeza de la Eucaristía es entender la grandeza de quien viene, de Dios Todopoderoso, ¿no? Y la intención con la que nos da, que es ese amor infinito. Entonces, el milagro es el milagro, pero pensando de quién viene y por qué nos viene, ya las cosas entran a una proporción que escapa a la imaginación humana, ¿no? Es que no puedo más que coincidir, y quisiera añadir una cosa. A veces las pastorales catequesis se están tan obsesionadas con que los chicos entiendan los conceptos, las nociones, la doctrina, y obviamente no voy a decir que no está bien, pero créanme, nada reemplaza la experiencia eucarística, nada. Y no me refiero solo a ir a misa, sino llevar a los chicos y ir nosotros constantemente a la adoración en el tabernáculo. Produce un efecto que incluso chicos que están muy alejados del cristianismo y que son muy huérfanos de catequesis, no pueden negar la experiencia que encuentran. ¿Cuánta gente se ha convertido a la fe por un instante potentísimo, cara a cara, corazón a corazón, con este amor omnipotente de Jesús? Entonces, de verdad, el tesoro de la Iglesia, tener a Jesucristo vivo, presente, en persona, a través de este misterio eucarístico, es pastoralmente fundamental la experiencia. Sí, así es. Y mira, como tú decías, hay un valor muy importante en el hecho de que las conferencias vengan de distintas partes del mundo, porque llegando el grupo de conferencistas que vamos a ir viendo a lo largo de la semana, ¿no? Que como hemos dicho vienen del África, vienen del Medio Oriente, del resto de Europa, de América Latina, todos están enseñando esa verdad profunda, pero insertada en la realidad de cada país y por eso y de cada cultura. Y por eso es que hay el valor en escucharlos, porque no van a repetir lo mismo, sino en base a la misma verdad van a ir explicando las distintas circunstancias en las que se encuentran. Sí, y debo decir que es fascinante, ¿no? Escuchar a un gran teólogo, incluso cuando no está en comunión con Roma, es un hombre consistente. Escuchar al cardenal de Río de Janeiro, que es una diócesis gigante y con unos desafíos y problemas que son enormes, ¿no? Que todos conocemos, es complejo. Todos hombres de fe, y ves la unidad misteriosa de la Iglesia cuando ves a los pastores de nuestra Santa Madre Iglesia. Ves este misterio de la unidad. Así es. Sí. Solamente una última cosa, es un comentario, que la música que hemos escuchado, y la música de la misa de ayer en general es preciosa. O sea, aquí en Budapest, quien sea o quienes sean que han escogido tienen una sensibilidad espiritual con la música que debo confesar que es linda. Sí. Y te ayuda a digerirlo, el tema Así complejo, arduo Así del es. discurso. Después tienes este momento como de reflexión musical, que es muy lindo, ¿no? Sí, y es interesante porque muchos de nosotros entretenemos o vemos la música como puro entretenimiento, ¿no? Como algo que tiene que hacer que mueva nuestros cuerpos o aplaudamos. Eso no está mal, corresponde a una cierta sensibilidad de celebración, pero aquí se nota que eso no es indispensable para celebrar la Eucaristía, ¿no? Realmente mientras conversábamos y comentábamos en estos últimos minutos la conferencia de el cardenal Lorani Tempesta, me era imposible ignorar la música por la belleza, ¿no? La polifonía
esa grandeza Que entraba del ser dentro, humano. en los así, sentimientos, en así el es. corazón, ¿no? Así es. Y la grandeza de ese ser, del don que Dios le da al ser humano, ¿no? Entonces, vamos ahora a la próxima conferencia de este Congreso Eucarístico. Prestemos atención. Excelencias, excelentísimos cardenales, eminentísimos cardenales, excelentísimos arzobispos, obispos, queridos hermanos, gloria a Jesucristo. Acercaos con temor de Dios, fe y amor. En la liturgia bizantina, el sacerdote con estas palabras invita a los fieles a la Sagrada Comunión. Temor de Dios, fe y amor. Estas son las cosas que necesito. En estas debo estar presente y vivir si quiero cumplir con la enseñanza de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. 2021 es el año de los aniversarios en la diócesis greco-católica de Mukachevo. El 24 de abril celebramos el 375 aniversario de la unión de Uzhgorod. En septiembre, al cabo de 2 semanas, conmemoraremos la canonización de la diócesis que tuvo lugar hace 250 años, y el 27 de junio festejamos el 20º aniversario de la canonización de nuestro obispo mártir Todor Romsa. En nombre de nuestro gobernador apostólico, el obispo Nilus Lusak, y en nombre de los sacerdotes, monjes y devotos de la diócesis, agradezco esta maravillosa oportunidad de poder presentar en este Congreso Eucarístico Internacional la situación actual de mi querida diócesis. Jesucristo dijo: habrá un solo rebaño y un solo pastor. En un momento nuestros antepasados se desviarán de eso, pero otros antepasados de nosotros trataron de rectificarlo hace 375 años. Que prácticamente ocurrió con la unión de Uzhgorod. Desde hace 250 años, como una diócesis independiente, somos miembros de la Iglesia Católica Universal. Muchos obispos eminentes dirigieron, lideraron y construyeron la vida de nuestra diócesis. Hace 77 años, la divina providencia volvió a poner prueba al obispo de nuestra diócesis. En octubre de 1944, el ejército soviético ocupa Transcarpatia, esta maravillosa región, al lado de la cordillera de los Cárpatos, con sus ríos, su pueblo trabajador y amante de Dios. No es, pues, mera casualidad de que su objetivo principal fuera anexar esta zona al gran imperio soviético. Sin embargo, inmediatamente se enfrentan al hecho de que la diócesis greco-católica de Mukachevo es dominante en esta área, liderada en aquel entonces por el joven obispo Todor Romsa, que llevaba menos de un mes ordenado. La diócesis tenía 500.000 de creyentes, un sistema escolar avanzado, bienes inmuebles, bosques y varias hectáreas de tierras agrícolas. También parte de la historia es el hecho de que las diócesis greco-católicas de Leópolis y Stanislav ya se habían incorporado en la Iglesia Ortodoxa rusa. El guión está hecho para ser implementado en la diócesis de Mukachevo también. Lo que pasa es que no pudieron ni convencer ni intimidar tanto
a los sacerdotes de la diócesis de Mukachevo que se convirtiesen en un grupo iniciador como el padre Kostelnik y sus colegas en Leópolis. En octubre de 1947, el régimen acaba al obispo Todor Romza siguiendo las instrucciones de Nikita Khrushchev, pues él fue asesinado. Fue un atentado que parecía ser como si fuese un accidente, pero luego en el hospital lo asesinaron definitivamente. Tras el asesinato del obispo, el sacerdocio y los fieles se vuelven aún más decididos. El año 1948 es prueba de ello porque en ese año no hay ni un solo sacerdote que se convierta a la ortodoxia. Nuestras iglesias fueron despojadas por la fuerza. 10 sacerdotes fueron arrestados por acusaciones inventadas y varias ordenanzas dificultaron la vida del sacerdocio. Se confiscaron las parroquias para afligir a los sacerdotes que en su gran mayoría tenían familias con muchos hijos. De los 127 sacerdotes profesantes, 93 tenían familias y en estas 93 familias se criaban 368 niños. Bueno, tenemos por una parte los sacerdotes profesantes y tenemos los sacerdotes confesores, que tenemos relativamente pocos datos de ellos. Tan solo en 2 familias de ellos se criaban 25 niños, uno tenía 16 y el otro 9 hijos. Las esposas de los sacerdotes se despidieron de sus trabajos porque casi todas eran maestras. En mayo de 1948 incluso se emitió un decreto que prohibía a contratar para cualquier trabajo civil a los sacerdotes obligados a abandonar su servicio sacerdotal. El 17 de febrero de 1949 empezaron la matanza. En ese momento la diócesis tenía más de 300 sacerdotes, de los cuales 127 eran confesores y 30 fueron martirizados, que nunca volvieron a su casa. 41 de los sacerdotes fieles se quedaron en el país y comenzaron su ministerio secreto en las catacumbas de la diócesis. 132 personas firmaron, es decir, se convirtieron a la ortodoxia. El número de los que realmente se quedaron allí, sin embargo, fue alrededor de 60, ya que la mayoría de ellos regresó a la Iglesia Católica. Nuestros sacerdotes, confesores y fieles, una vez más experimentando la unión en circunstancias muy difíciles de mostrar una vez más su lealtad a la Santa Sede y a la enseñanza de Cristo, que dice: un rebaño y un pastor. Ellos, habiendo visto la Academia Oriental, entre comillas, el Gulag, asumieron trabajos humillantes para poder mantener a sus familias, mantuvieron su fe, su temor a Dios y su amor a la Iglesia y al buen Dios, sacando una nota sobresaliente en el examen de humanidad. Permítanme citar las palabras de mi amado docente y profesor, el doctor Elemir Ortutay. Alguna maravillosa fuerza nos llenó, porque no teníamos miedo al futuro. Es cierto, nuestros cuerpos fueron quebrantados un poco, pero nuestras almas se mantuvieron fuertes. Cierto es, nuestros templos fueron confiscados, pero nuestra fe no se quebrantó. Durante 40 años, la diócesis vivió y funcionó sin estar registrada oficialmente. Ese periodo lo llamamos los tiempos de las catacumbas. Durante ese periodo nuestros obispos ordenados en secreto fueron Sandor Chira Pederoros, Konstantin Sabo, Janos Semedi, Josef Olovac e Ivan Margitic, y junto con ellos 47 sacerdotes ordenados en secreto, día tras día, durante 40 años. Primero hicieron su trabajo cívico y luego se dedicaron al servicio sacerdotal. No tuvimos la oportunidad de llevar un registro
pero bautizamos también al hijo del secretario del partido, e incluso al hijo de un mayor del Comité para la Seguridad del Estado, el KGB, por supuesto en secreto, con puertas cerradas y las ventanas tapadas con cortinas. En diciembre de 1989 nuestra iglesia fue legalizada, lo que significaba, entre otras cosas, que ya no se nos castigaba si realizábamos la Santa Liturgia en algún lugar público. En 1949, en unas pocas horas, se nos quitaron la catedral y el palacio episcopal de Uzhgorod. En devolvernos, recuperarlos, tardaron varios años. Hasta hoy en día no hemos recibido ninguna compensación. Nadie nos ha pedido perdón. Nuestros inmuebles, nuestras iglesias no se nos han devuelto. La mentalidad comunista ateo todavía se nota, se percibe hasta hoy en día en nuestra región. De las 440 iglesias confiscadas por los ortodoxos se nos han devuelto 117, lo que significa que tuvimos que luchar 117 batallas para recuperar lo que era originalmente nuestro. De los 5 monasterios hemos logrado recuperar 3. Actualmente tenemos 291 iglesias y 30 se están construyendo. Estamos lejos de los datos de 1949. La diócesis dispone de 270 sacerdotes activos y 18 sacerdotes eméritos, así como 29 monjes que pertenecen a las órdenes de San Basilio el Grande, del Santísimo Redentor de San Francisco y de los capuchinos. En 2019, 2.232 niños realizaron la primera comunión, mientras que el año pasado 1.767. La vida sacramental ha conservado su carácter tradicional en la mayor parte de la diócesis, que tiene sus lados positivos y un poco más negativos. En muchas parroquias todavía existe la práctica de la confesión y la Sagrada Comunión anual en la época de la Pascua. Después de 30 años, en muchas parroquias poco a poco están cobrando terreno la confesión mensual y los ejercicios espirituales navideños. Cada vez más se prepara para la fiesta del santo principal de la Iglesia, y en el marco de esta preparación la confesión y la recepción de la Eucaristía. A los devotos les gustan las peregrinaciones, principalmente a los santuarios de la Madre de Dios, incluida Hungría, María Poch, donde la participación en la Sagrada Comunión renueva nuestra vida espiritual. Estuvimos 40 años en la ilegitimidad, tan solo desde hace 30 años hemos podido volver a la normalidad. Le doy un saludo especial a nuestro pastor principal romano católico. Él dijo que lo que se destruye en 40 años no se puede reconstruir en 40. El distrito decánico greco-católico húngaro de Beregovo pertenece a la diócesis greco-católica de Mukachevo, dirigido por el obispo János Semeli. Prácticamente a nuestro distrito pertenecen todos los pueblos desde Uzhgorod, de Beregovo a Vinohradiv. El obispo diocesano János Semeli estableció el distrito el 30 de agosto de 1996. Nosotros allí vivimos en una triple minoría, simplemente porque somos húngaros greco-católicos en Ucrania. Las estadísticas de nuestros distritos son los siguientes. Actualmente tenemos 45 iglesias locales dirigidas por 17 sacerdotes. De estos 23 son parroquias, las otras 22 son iglesias filiales. Tenemos 9 estudiantes del sacerdocio de habla húngara. Nuestras organizaciones son la Organización Juvenil Greco-Católica, Pastoral Universitaria, Servicio de
Caridad de San Panteleimón, estudio de medios, editorial de prensa, comité de guardería infantil. Tenemos el archivo y biblioteca Istvan Bendas. Estamos organizando el centro Ortutai, también un museo de la diócesis. Tenemos un instituto de Caretzvalva que en este año escolar abre sus puertas con más de 180 alumnos. Cabe recalcarse que en 2003 había tan solo 36 jóvenes estudiando en la escuela. Nuestro liceo, de acuerdo con el sistema independiente ucraniano de las escuelas húngaras de Transcarpatia, el año pasado fue el primero, el año pasado el segundo. En el marco del programa de desarrollo para guarderías de la Cuenca de los Cárpatos, estamos presentes en 4 guarderías con el programa educativo de nuestra iglesia. Enseñamos catequismo en 21 guarderías, hemos realizado obras de rehabilitación y ampliación en 7 guarderías y pronto terminará la construcción de 4 nuevas guarderías. Nuestros planes de cara al futuro son, pues, deseamos establecer un colegio universitario en Uzhgorod, garantizar la operatividad de una o varias guarderías en Uzhgorod, ampliar nuestro sistema escolar con escuelas primarias, crear un centro de vacaciones juvenil para el distrito, una residencia de ancianos, una guardería diurna. También deseamos rehabilitar el palacete de Tisauigei, establecer un centro de caridad y queremos renovar nuestras iglesias. El distrito decánico greco-católico húngaro de Beregovo desempeña un papel destacado en la diócesis. La aplicación de ello es que ya que la diócesis greco-católica de Aydudorog y Szilárd Keresztes, el obispo diocesano de aquel entonces, ya desde 1989 han sido de gran ayuda para nosotros. Los sacerdotes que terminan sus estudios en Nyíregyháza tratan de organizar la vida eclesiástica según nuestra patria original. Me gustaría enumerar casi por nombre a todos aquellos que nos han apoyado y enseñado en todas partes y en todo. El pastor principal, por ejemplo, quisiera destacar el padre obispo Atanasio, el inolvidable Palva Choca. Y bueno, podría seguir enumerando los nombres: Chándor Atamán, mi amigo, mi hermano que está aquí con nosotros, que fue uno de los primeros que estuvo allí en Transcarpatia, que participó en mi primera liturgia en Beregovo, no en una iglesia, en un cementerio. Y podría seguir enumerando los sacerdotes de Aydudorog. A ver, la frase tantas veces repetida que tú vienes de Transcarpatia, eres el sacerdote de la diócesis de Mukachevo, era como un llamamiento para ser siempre bienvenido en todas partes. Hoy en día también nos apoya mucho el padre Felipe, actual arzobispo metropolitano, que entiende plenamente nuestras preocupaciones y luchas. El padre obispo Abel ha llegado a la arquidiócesis de nuestra tierra, que nos llena de orgullo, pues él es natural de nuestra tierra. Gratitud y agradecimiento al actual gobierno húngaro y a la Facultad Episcopal Católica húngara, al cardenal Péter Erdő, por sus esfuerzos para ayudar y apoyar a nuestra diócesis, y dentro de esta los fieles greco-católicos húngaros. Podría seguir hablando mucho sobre el pasado. El pasado nos obliga. Sería muy oportuno sacar las conclusiones pertinentes de lo que ha sucedido en el pasado. Un ejemplo de ello es que no es apropiado que un sacerdote se involucre demasiado en la gran política. Cuando estudio el pasado de nuestros sacerdotes políticos, digo modestamente, no hay nada de qué estar orgulloso. Al investigar la vida de nuestros sacerdotes, confesores y fieles, Péter Orosz, Sándor Gira, mi abuelo, mi padre, mi querido profesor, el doctor Elemar Ortutai, o el canónigo István Bendas. Su ejemplo muchas veces
me da fuerza. De ellos aprendí la importancia de respetar la palabra dada, cumplir con las obligaciones. Todo ello significa conservar mi cristianismo. Hoy en día estamos viviendo otros tiempos, tenemos otros desafíos, pero el enemigo sigue siendo el mismo hoy, Satanás, el maligno, que como diabolos todavía quiere dividirnos, desviarnos del buen Dios, crear una sociedad en la que todo está al revés, donde todo lo que es valor sagrado, bello y bueno no se quiere. Eso es precisamente de lo que nos hemos dado cuenta a lo largo del último año y medio, en estos tiempos de la pandemia. El año pasado, al comienzo de la pandemia, ya estábamos en la época de la Cuaresma, durante la cual la instrucción ceremonial bizantina prescribe el orden de las prebendiciones y de las prebendiciones a la ceremonia. El sacerdote dice: acercaos. Y dado que la transmisión se lleva a cabo en línea, no había nadie quien pudiese acercarse. Voy a formular una pregunta. ¿Está la Iglesia enfrentando un nuevo desafío? Debemos prepararnos para una vida sacramental nueva y diferente. Tenemos que reflexionar sobre cómo podemos entregar la Santa Eucaristía cuando nos esperan estos desafíos. Precisamente en la conferencia de Esztergom se ha mencionado que dos papas en las últimas décadas nos han reforzado que es la Eucaristía que mantiene la Iglesia. San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Si tengo que hablar sobre el futuro, me gustaría desear que finalmente tuviéramos un gobierno en nuestra patria, en Transcarpatia, que considerase a la Iglesia como un socio, que apreciase nuestros esfuerzos por hacer que la Iglesia trabaje por el bien común. La Iglesia que educa a los niños y niñas y a los jóvenes en la moral, la belleza y la buena fe, que estamos tratando de educar a seres humanos que tratan de enfrentar el mal, las mentiras, los fenómenos antinaturales e impíos. La vida sacramental sirve de gran ayuda en ello. Pues es entonces cuando entendemos y apreciamos la importancia de la fe. Nos damos cuenta de que sin el temor a Dios destinamos nuestra vida y nuestro futuro a la condenación. Donde hay amor y somos capaces de hacer sacrificios, allí tenemos futuro. 386 niños en las familias de los sacerdotes confesores. Yo soy uno de ellos. Igual soy el último de ellos. Yo he hablado en su nombre. He tratado de reflexionar sobre estos hechos, de los cuales, repito, nadie nos ha pedido perdón. Mi querida madre murió, que había tenido que vivir una vida desde la edad de 24 años, cuando mi padre fue arrestado. Se quedó allí sola con un niño de 1 año y medio, y el que conoce un poquito la región de Transcarpatia, desde Berego hasta Uzhgorod, hasta Rabo, fue perseguida. Igual pudo trabajar 1 semana en algún lugar. En muchos lugares ni siquiera lo contrataron.
lo chantajearon y murió que nadie le había pedido perdón, nadie le dijo que nos habíamos equivocado, que habíamos hecho algo malo. Yo quisiera terminar con una oración que solemos pronunciar después de la Eucaristía. Cristo Dios nuestro, que eres la complejidad de los profetas y de Dios, que has ejecutado. Cristo nuestro, que eres tú mismo la plenitud de la ley y de los profetas, que has cumplido toda la economía de tu Padre, llena nuestro corazón de gozo y alegría. Con estas palabras deseo que este Congreso Eucarístico traiga mucho gozo y alegría al mundo entero. Muchas gracias. Tremendo testimonio de este padre Constantín. Es un poco difícil plantear el contexto, pero este es un sacerdote greco-católico que proviene de la región de Ucrania, que como saben ustedes formó parte del Imperio Soviético, ¿no? Y por eso escuchen ustedes los aplausos conmovidos, porque lo que ha hecho este sacerdote es dar un testimonio de los que son los confesores de la fe. Recuerden ustedes que ese título es un título que se da escasamente, y son aquellos que han sido martirizados por su fe, pero sobrevivieron, a diferencia de los mártires que murieron. Él es uno de los últimos confesores de la fe del movimiento estalinista, que obligó a los greco-católicos que celebraban el rito bizantino y el rito similar al de los ortodoxos rusos, y además en comunión con Roma, que estaban en comunión con Roma y que fueron violentamente forzados en la época del estalinismo a sumarse a los ortodoxos y perder su identidad, y quienes no quisieron hacerlo, como él, que estaba en proceso de formación sacerdotal, tuvo que tener una formación sacerdotal oculta para poder llegar a ser un sacerdote. Y recién en 1989 este sacerdote, el padre Constantín, pudo celebrar la misa como sacerdote católico en el rito greco-latino. impresionante. Acabamos de ver en primera persona a uno de los grandes, hubo tantos, por desgraciadamente hubo tantos que sufrieron prácticamente todo. El padre Constantín sobrevive y se pasó 44 años prácticamente en la clandestinidad. Su formación sacerdotal en el seminario en la clandestinidad, con nombre en código, y él comparte cómo en algún momento empezó a pensar seriamente que ya no doy más, me voy, y cómo el sacerdote que lo formaba en la teología le mandó un mensaje en código y le dijo, chico, que era su nombre en código, si cierras la puerta, no la cierres tan fuerte porque es muy difícil abrirla. Y le decía, como diciendo, persevera en tu vocación, persevera en tu llamado, ¿no? Y bueno, el hombre es conmovedor, te toca el corazón. Este gigante de la fe, que ya está mayor, está bastante anciano, es de los últimos de su generación que vive todavía. Ovación aquí en el Congreso Eucarístico, ovación. Y que además ha tenido la capacidad de contar en primera persona la tragedia de los grecocatólicos. Así es. Que sufrieron no solamente por el abuso del comunismo, sino también por los celos, por el malentendido. No quiero utilizar palabras provocadoras porque tenemos que seguir trabajando por la unidad de los cristianos, pero básicamente por la muy poca simpatía que recibían de sus hermanos ortodoxos, porque los ortodoxos consideraban a los greco-católicos traidores, que confundían a la gente, porque habían mantenido el rito original y siguen manteniendo el rito bizantino, y entonces
los ortodoxos los acusaban de tener mala fe por querer confundir al resto de los fieles. Y hay que medir el sufrimiento. Él cuenta de su mamá se queda con un bebito de 1 año y medio entre los brazos, el papá se lo llevan y no había trabajo, nadie los ayudaba. O sea, la mamá, es una tragedia auténtica en donde él da un testimonio muy poderoso de la felicidad que se encuentra en la Eucaristía y en la fe. En el fondo, o sea, las lágrimas humanamente, la experiencia terrible, pero al mismo tiempo como lo único que puede hacer que un ser humano soporte de esa manera es el amor de Dios, el amor de Cristo nuestro Señor en la Eucaristía. Y es impresionante cómo nosotros los católicos que de alguna manera vendemos a bajo precio nuestra fe por cualquier tontería, porque alguien se incomoda o porque nos da vergüenza, no rezamos, no bendecimos la comida, no queremos transmitir con convicción nuestra fe en la familia, no hablamos claro, con cariño, positivamente, pero claro, aquí tenemos a una pobre familia católica en Ucrania y un hombre que ha tenido que literalmente sufrir extremadamente para poder vivir su catolicismo. Y ver a su madre de 24 años, ¿no? Y ver cómo vivió toda su existencia en una vida de absoluto sufrimiento y haberla escuchado decir al final de su vida: nadie nos pidió perdón, nadie dijo que lo que nos hicieron, quitarle las iglesias, etcétera, estuvo mal, ¿no? Y no porque los católicos necesitemos que nos pidan perdón para perdonar, ella estaba perdonando, pero esa tragedia de ver que no llegaba a la reconciliación como debía llegar, con el reconocimiento de alguien que no actuó con espíritu cristiano y no puede justificar lo que hizo en el espíritu cristiano. Y hay dos cosas. Uno es la magnitud de lo que ha sufrido el cristianismo y la fe católica en el siglo XX y va a seguir sufriéndolo. O sea, todavía en Nigeria de vez en cuando incendian una iglesia con toda la gente adentro, con familias, abuelitas, niñitos, y matan 100, 150 personas. Y nosotros como que no estuviera ocurriendo y nuestra fe no se refuerza, dándonos cuenta del precio que pagan de sangre nuestros hermanos en Europa Oriental, en los años 40, 50, en el Soviet, hoy en día en África y en otras zonas. Y segundo, el consuelo infinito que la Eucaristía da en medio del dolor y el sufrimiento, incluso cuando es extremo. Y ese es el mensaje que nosotros hemos recibido ahora de estos testimonios. Nosotros nos vamos a una pausa. No dejen de ver en la página web de EWTN, en los horarios en los que vamos a salir transmitiendo cada uno de estos días del Congreso Eucarístico Internacional aquí en Budapest, hasta la clausura con el Papa Francisco. Mi hermano Enrique Elías y quien les habla, Alejandro Bermúdez, un hasta más tarde.